Hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Señor les bendiga. Ya casi tardes. A todos los que están allí conectados en YouTube, familia conectada, la gracia del Señor esté con todos ustedes. Qué casualidad que tenga que predicar acerca del nacimiento de un niño cuando una niña es presentada aquí en la iglesia. Interesante. Es que el domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas. Este es un evangelio sumamente especial para caminar con Jesús. Es especial. Lucas relata la vida de los discípulos caminando con Jesús desde el comienzo de su ministerio en Nazaret rumbo a Jerusalén. Es un evangelio que nos invita a conocer a Jesús, su persona, ser confrontados por Él, porque Jesús no es una persona fácil. ¿A usted le parece que Jesús es fácil? Jesús es difícil. Es más, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero para mí es más difícil leer un evangelio que leer una carta. Es difícil lo que te encuentras al leer un evangelio. Sin embargo, al no leer un evangelio nos estamos perdiendo de un tesoro genial. Los evangelios son el registro más veraz y cercano que tenemos de Jesús. En los evangelios tenemos toda la información, o más bien revelación de primera mano, que nos acercará más a los planes que Dios se ha propuesto con la humanidad. Y hemos pensado como equipo pastoral que para recorrer este evangelio vamos a recorrerlo haciendo algunas miniseries. Son unas miniseries según la estructura de este evangelio que nos van a ayudar como a entenderlo un poco más. Y la primera miniserie caminando con este evangelio se llama El cumplimiento de la promesa. Pastor Carlos nos predicó hace 8 días. Allí comenzamos las cosas que se cumplieron, que sucedieron entre nosotros, que Lucas investigó de manera muy sigilosa, de una manera muy ferviente. Entrevistó personas por todo Galilea, todo Nazaret, todo Jerusalén, para tener información de primera mano de lo que para nosotros es cierto. Todo lo que Dios prometió a su pueblo, desde la caída del ser humano, pasando por todos los relatos bíblicos, pasando por toda la profecía bíblica, pasando por todas las vivencias que tuvo Israel, todo eso se cumplió. Y este capítulo número 1 es el capítulo en el cual estaremos hablando las próximas 3 semanas a partir de hoy. Nos habla de esto, del cumplimiento de promesas, y hoy me corresponde a mí tratar con esa primera promesa. Yo creo que ustedes recibieron con asombro el volante que normalmente mandamos de los títulos de las predicaciones al encontrarse con un sermón llamado Las contradicciones de Dios. La verdad es que Dios se sale de nuestra lógica, ¿no es verdad? Dios se sale completamente de toda mi capacidad de entender. Dios no es alguien a quien yo puedo meter en una cajita y frotarla y esperar que salga a mi manera y a mi antojo. No, como dice la canción, Él obra de maneras que no podemos entender. Y sé que un título como este, Las contradicciones de Dios, quizá nos puede llevar a ese tipo de preguntas que uno tiene ahí, pero uno no dice porque uno le da temor. Uy, ¿qué van a decir? Que yo no tengo tanta fe, que yo soy un ateo, un escéptico. Tenemos miles de preguntas acerca de Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en este mundo, por ejemplo? ¿Por qué Dios permite tanta hambruna? ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿Por qué si Dios sabía entonces, verdad? ¿Por qué si soy cristiano entonces vivo de esta manera como si yo estuviera pagando, no sé, un karma? El texto que vamos a leer hoy nos llevará a ver cómo el Señor cumplió sus propósitos en medio de las contrariedades propias de la vida. Contrariedades que nos llevan a cuestionar la voluntad de Dios. Asimismo, vamos a ver cómo el Señor cumplió su voluntad en medio de las contrariedades que nos suceden como gente de fe. Porque parece que muchas veces, aunque creamos, no parece que creamos, ¿verdad? Así que yo quiero invitarle a que leamos Lucas capítulo 1, versos del 5 al 25.
Es la historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, versos 5 hasta el 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida estaba afuera orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, respondió Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Señor, Padre, Creador de todo el universo, te damos gracias porque tus planes son más altos que los nuestros. Te damos gracias porque todo lo que tú has dicho se cumplirá, pues sabes que así será, porque controlas pasado, presente y futuro. Te damos gracias, oh Jesús, por haber cumplido los planes del Padre y traernos esta maravillosa palabra hoy. Y te damos gracias, oh Espíritu del Señor, porque solo tú puedes empoderarnos para que esta palabra hable a nuestro corazón y nos capacite a hacer tu voluntad. Te pedimos entonces que nos guíes según tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como podemos ver, tenemos a Zacarías y a su mujer, una pareja de sacerdotes rectos ante los ojos del Señor, a los cuales el Señor les envía su ángel para anunciarles que sus oraciones habían sido respondidas, las oraciones de por fin tener un hijo. Y no lo podían tener debido a que eran estériles y tenían una edad avanzada. Dios envía al ángel Gabriel a darle las noticias a Zacarías con lujos de detalles mientras él está sirviendo en el templo. Acto seguido, Zacarías le responde con una actitud algo incrédula,
lo cual provoca que su boca le sea cerrada hasta que nazca el niño. Un niño que va a nacer, pues Dios ha dicho que nacerá, y cuya noticia va a producir alabanza en boca de su madre. Esta historia, por demás un hecho verídico, nos deja 4 contradicciones que yo quisiera compartirle, 4 contradicciones de Dios o 4 contradicciones a través de las cuales Dios va a cumplir sus propósitos. La primera contradicción es cuando Dios calla en medio de los sinsentidos de la vida. Cuando Dios calla en medio de los sinsentidos de la vida. Lucas describe quiénes eran Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote descendiente de familia sacerdotal. Elizabeth también era de familia de Aarón. Eran una familia privilegiada. Él era un hombre privilegiado, pues la labor de sacerdote era mediar entre Dios y los hombres a través de los servicios que ofrecían en el templo. Eran una familia que Dios separó desde un principio de la creación de su pueblo para que solamente se dedicaran a la labor de interceder ante Dios por su pueblo. También añade Lucas que eran justos delante de Dios, cumplían, dice, todos los mandamientos, eran intachables. No quiere decir que no eran pecadores, quiere decir que se comportaban según la ley. Pero a pesar de su perfección moral, de su rectitud moral, había un detalle: no tenían hijos, no podían tener hijos. Y esto a todas luces parece un sinsentido, pues una de las razones que se daban para la esterilidad era el pecado. El libro de Deuteronomio habla de que una de las consecuencias de la desobediencia es que las matrices se iban a cerrar, es decir, la esterilidad. Y esto era conocido por todo israelita. Si una mujer era estéril, normalmente era la mujer, era porque esa pareja o ella o él estaban en pecado. Pero este no es el caso aquí. Esta pareja no ha hecho nada para recibir este aparente castigo. Y esta situación era sinónimo de desgracia y vergüenza en Israel, pues verás, los hijos representaban un aspecto muy importante de esta cultura. Los hijos garantizaban el sostenimiento económico de la familia cuando los padres envejecían. Los hijos prolongaban la descendencia y garantizaban la permanencia del apellido o del nombre. Además, la mujer era altamente valorada por su capacidad de tener hijos. Usted lo puede ver en historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel. Ana sufría gran vergüenza porque no podía darle hijos a su esposo. Si ella hubiera sido paisa, cuando su esposo le decía si él era suficiente, él le decía: yo no te soy suficiente, mi amor, no te es suficiente todo lo que yo te doy, no te es suficiente mi persona. Si ella hubiera sido paisa, le hubiera respondido: ¿para qué pues tengo un esposo si no puedo tener hijos? Esta situación es muy parecida a la que pueden estar pasando muchas personas hoy. Quizá en la cultura de hoy no es de tan alto valor tener hijos, de hecho es de más alto valor tener un perro que tener un hijo. Pero aún así hay muchas parejas que anhelan esa posibilidad y no es fácil cuando quieres y no puedes, especialmente para una mujer. He conocido hermanas muy queridas que no se atreven a venir a la iglesia un día de la madre, que no pueden tener hijos. Pero también viene a mi mente la desazón de esa persona que está esperando por mucho tiempo a ese aquel o ese aquella que le pondrá fin a sus días de soltería. Tiene el perfil adecuado, el físico, la personalidad, pero nada que llega y los años pasan e imposibilitan que eso vaya a ser una realidad. También se me viene a la mente esa persona que sin razón ha adquirido una enfermedad crónica, no sabe por qué y allí la tiene.
Asimismo se viene a mi mente la frustración de alguien que está calificado académicamente, incluso tiene la experiencia, tiene los cartones, tiene el perfil y pasan los años y nada que consigue su empleo tan anhelado. Yo me pregunto qué sentirían Zacarías y Elizabeth al ver a otras parejas llenarse de alegría al tener hijos o estar con sus hijos. Yo me pregunto qué sentirían al tener que enfrentar esas miradas inquisidoras que parecen decirlo todo sin decirte una palabra. Qué duro es sufrir sin causa en medio de una cultura que para toda calamidad tiene una razón. Y lo peor de todo es que Dios parece estar callado. Quisiéramos que todos los teólogos sabiondos se callaran su boca diciéndonos Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, descanse que el Dios es soberano y que el mismo Dios más bien nos visitara como a Job y nos pudiera dar respuesta, que nos pudiera dar razón de nuestra condición. El escritor Philip Yancey acierta cuando dice que la vida no es un problema para ser solucionado, sino un misterio para ser vivido. No todos los problemas, queridos hermanos, no todos los problemas, tú que nos estás viendo, tienen una razón satisfactoria. El hecho de que vivamos circunstancias difíciles no se debe a que estemos haciendo algo malo detrás de todo o que hayamos matado a un sacerdote, como dicen por ahí. El hecho de que estés gozando de bienestar y de abundancia no quiere decir que te lo merezcas ni es porque estés haciendo las cosas bien, por favor. En esta vida sufrimos y gozamos muchas veces porque sí. Pero aunque Dios parezca estar callado, Él está presente. Y es allí donde encontramos la segunda contradicción en el texto de hoy. Cuando Dios obra en medio de los sinsentidos de la vida. Cuando Dios obra en medio de los sinsentidos de la vida. ¿Usted ha escuchado la frase, Dios tiene un propósito? ¿La ha escuchado? Dios tiene grandes propósitos y planes para ti. Él contigo planea hacer algo grande. ¿Usted la ha escuchado, sí o no? Hombre, bueno, ¿qué se te viene a la mente cuando la escucha? ¿Qué se te viene a la cabeza? Yo hace poco escuché una historia muy singular de alguien que había recién recibido un empleo, el empleo de sus sueños. No es uno de mis mejores amigos, es otra persona. Y contaba la manera inesperada en que sucedieron las cosas y cómo Dios aparentemente había proporcionado que las cosas sucedieran. Y decía constantemente, pero es que los planes de Dios. Yo pensaba una cosa, pero es que los planes de Dios eran otros. Yo entendí al escuchar a esta persona contar esta historia que esa persona asumía que los planes de Dios para su vida eran darle un buen empleo y que de esa manera la estaba bendiciendo. ¿Qué significa para ti que Dios tiene propósitos para tu vida? ¿Será bendecirte con un buen trabajo, con una familia, con una relación estable, con viajes alrededor del mundo, con una buena congregación, una gran carrera, bienes materiales, salud, amigos? ¿Será eso? O sea que si Dios no te bendice de esa manera, o lo que es peor, si estás pasando momentos difíciles, ¿quiere decir que Él no está cumpliendo sus propósitos para tu vida? ¿Eso quiere decir? En este texto hay dos asuntos puntuales acerca de cómo Dios cumple sus propósitos en medio de este relato. El primero, versículo 5, en tiempos de Herodes. Lucas nos presenta el trasfondo de la llegada de Dios al mundo en tiempos del rey Herodes, un momento de profunda tensión en Israel. Israel estaba subyugado por el imperio romano, es decir, que no era una nación soberana, no tenía libertad. Herodes era un rey que el imperio había puesto ahí, no era un rey de la satisfacción del pueblo, es más, era un rey paranoico,
quería quedarse en el poder siempre y esto lo llevó a cometer crímenes de lesa humanidad a miembros de su familia, incluso a su esposa. Parece que Lucas le está queriendo advertir a su querido discípulo Teófilo que la fe nuestra nunca surgió en momentos de paz, sino más bien que desde su propio origen no ha dejado de vivir en medio de adversidad y dificultades. El Señor, en el momento menos esperado, el momento humanamente menos apropiado, decide irrumpir en el mundo y lo hace a través de imposibles. En segundo lugar, Dios escoge a una pareja estéril y anciana. Escoge a Zacarías, un sacerdote del montón de familias sacerdotales en Israel. No escoge a un sumo sacerdote. No escoge a una pareja llena de vida con un futuro por delante. Escoge a una pareja que, diferente a tener vida por delante, tienes la muerte de entrada. Parece que, para que un sacerdote pudiera servir en el templo, solo lo podía hacer cuando a su familia le llegaba el turno. Y la familia de Zacarías era una familia que ocupaba el puesto número 24 a la hora de servir. Es decir, que pasaba mucho tiempo para que ellos llegaran a servir. Pero no solamente eso, eran tan numerosas las familias de sacerdotes que para que un sacerdote pudiera entrar al templo tenían que echarse suertes, tenían que escogerlo a la suerte, tenían que sacar la balota naranjada. Y Zacarías ese día sacó la balota anaranjada. Ese sería el único momento de su vida donde podría entrar allí, el momento que anhelaba todo sacerdote. De hecho, morían sacerdotes sin nunca haber servido en el templo. Pero Dios escoge ese momento justo, el momento de la oración de su pueblo, el momento de la ofrenda del incienso. La ofrenda del incienso, dice la Escritura, que representa las oraciones de los santos de Dios. Ha sido a través de la oración que Dios ha hecho grandes cosas. Ahora tuvimos un momento genial en la oración. Dios nos quebrantó de una manera impresionante. Es a través de ese momento de oración que Dios hace grandes cosas, así sean respuestas a oraciones de más de 70 años. Pero Dios no solamente estaba respondiendo la oración personal de una persona por un hijo, estaba respondiendo la oración de un pueblo por más de 400 años para que Dios enviara a aquel prometido que libraría a Israel de sus enemigos. Dios obra a través de imposibles. Si has leído la Escritura, te vas a dar cuenta que así escogió a Abraham, un hombre de familia pagana y estéril, para ser el padre de una nación. Así escogió a Jacob, el más tramposo de los hijos de su padre, para ser quien llevaría esa bendición. Dios escogió a Moisés, un tartamudo, un asesino convicto, para que liderara la liberación de Israel de Egipto. Dios escoge a David, el menor de sus hermanos, para que sea él el dulce cantor de Israel, para que sea él en quien se perpetúe la simiente por la cual Jesús verá la vida. Pero nota por un momento las palabras del ángel. El ángel le está diciendo a Zacarías que su hijo no solo será su alegría personal, sino que será la alegría de muchos. No solo será una bendición para él, sino que será una bendición para otros. Ese niño juega un papel muy importante en los planes de Dios. Ese niño no es para Zacarías y Elizabeth. Ese niño es para Dios. Honestamente, yo sí creo que Dios tiene propósitos y planes para su pueblo. Sí lo creo. Y yo creo que planea bendecirnos y hacernos feliz. Todo lo que yo les describí arriba, familia, trabajo, carros, viajes, carreras, ropa, salud, todas estas cosas son geniales. Y Dios las creó precisamente para que te gozaras de ellas, ni más faltaba. Pero el verdadero propósito por el cual Dios nos las ha dado no somos nosotros, qué pena, son Él. Que su nombre sea reconocido y glorificado en toda la tierra a través de lo que nos da. Pero esto también implica
que muchas veces no vamos a obtener lo que queremos. Dios también está cumpliendo sus planes y propósitos a través de oraciones no respondidas, a través de dificultades, a través de momentos de estrechez económica, a través de pérdidas. Él se está proponiendo, teniendo o no teniendo, que el hombre comprenda que fuera del Señor no posee bien alguno. O sea que si Dios te bendice con un matrimonio, no es porque quieres que sea feliz por siempre, sino que Él quiere que ese hogar refleje el amor, la paciencia y el perdón que Dios le otorgó a pecadores. Él quiere que en un matrimonio se refleje el Evangelio. O sea que si Dios te ha puesto en ese trabajo tan genial, es porque Él anhela que mediante tu labor la ciudad sea embellecida, se vea el orden, esa empresa prospere, sean bendecidos tus compañeros de trabajo y vean a Jesús. Pero también si no llegan los hijos, si pasan los años, si aún no llega la pareja, el empleo, la enfermedad, no llega la ropita, Él está queriendo mostrar y enseñarnos que nuestra vida no depende de ello para estar contenta y satisfecha. Que no hay mayor tesoro que Dios esté con los suyos. Por eso el apóstol Pablo decía acertadamente, sé vivir en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en la pobreza, con hambre o lleno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios bendijo a Zacarías, Dios escuchó sus oraciones y tuvo compasión de él, porque a través de esa bendición Dios llevaría a cabo sus planes. Quitar su vergüenza no era un fin en sí mismo, era un medio para algo más grande que vendría después. ¿Estás consciente que tu vida en estos momentos sirve a un propósito más grande? Si estás en abundancia, estás creyendo que es porque Dios quiere hacer algo con ese dinerito, con esa nevera llena, con ese carrito. Si estás viviendo momentos difíciles, ¿crees que Dios tiene propósitos con eso? Más bien te cambio la pregunta, ¿crees que Dios está cumpliendo sus propósitos para tu vida hoy? Sin embargo, a pesar de esta gran noticia, encontramos una tercera contradicción. Cuando conocemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Dios ha respondido la oración de Zacarías, se ha revelado, ha enviado su ángel para darle muy buenas noticias. No obstante, la respuesta de Zacarías refleja que algo no anda bien en él, no anda bien en él. Parece que de alguna otra manera su desgracia ha tomado dimensiones que han sobrepasado su fe. Nota su pregunta, versículo 18, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías el ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Para Zacarías su situación es más grande que Dios mismo. Dios acaba de mostrarle su grandeza y su fidelidad. Zacarías solamente puede ver su edad. Y es evidente que el esperar las respuestas de Dios por mucho tiempo y que éstas no se den, nos pueden llevar a estados de incredulidad que ni la propia presencia de Dios nos puede persuadir de ello. Tremendo, ¿verdad? Génesis capítulo 17 sucede exactamente lo mismo que le sucedió a Zacarías. Dios se le aparece a Abraham, se le aparece, lo postra, le manifiesta su pacto, se lo declara, le dice que será bendito, que lo hará fecundo, que abrirá la matriz de Sara. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham, le cambia el nombre de Sara a Sarai, cambia sus nombres, le muestra su fidelidad, le da la señal de circuncisión. Y ahí mismo, Abraham está postrado diciéndole, ay Señor, ¿le puede dar hijos a Abraham de 100 años y a Sara de 90? No. Moisés
Moisés vio una zarza ardiente sin consumirse, una vara que se convertía en serpiente, bendito sea el Señor. Y solamente está pensando en que es muy tartamudo como para liberar al pueblo de Egipto. Yo voy a hacer una catarsis, no la quería hacer, pues que es imposible no hacerla. A mí me han negado la visa cualquier cantidad de veces para ir a los Estados Unidos. Y creo que no lo he superado porque es como la tercera vez que les cuento. Yo no creo que Dios esté por encima de ese señor del consulado. No, es imposible. Esa gente se enamoró de mí y ni Dios me va a llevar a Estados Unidos. A menudo solemos comparar a Zacarías con María, la madre del Señor. Los comparamos porque aseguramos que María, contrario a Zacarías, ella sí creyó. Ah, no, esa mujer sí se metió con fe, bienaventurada. Oye, ¿sabes qué no? Si tú te pones a leer bien el texto que Pastor Raúl nos va a predicar dentro de 8 días, María se está haciendo exactamente la misma pregunta que Zacarías. María le dice al ángel, oye, ven acá. ¿Tú cómo crees que yo siendo virgen y sin casarme puedo tener hijos? Pero sí hay una pequeña diferencia, yo le voy a decir dónde está la diferencia. La diferencia es que María cree después de que el ángel le explica cómo será. Zacarías, dice el texto literalmente, no cree en las palabras del ángel. Él está sentenciado a 9 meses de silencio porque no creyó esas palabras. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a Zacarías que se sobreentendía lograría que Zacarías creyera? Yo le voy a decir, son 5 cosas. Primero, Zacarías debió haber entendido que al ángel decirle, no temas, Zacarías le estaba haciendo saber que Dios sí había escuchado su oración, que Dios sí había tenido compasión de él, que Dios sí lo conocía por nombre y le iba a quitar su vergüenza. Zacarías debió entender, en segundo lugar, que el ángel ponerle el nombre al niño, al llamarlo Juan, Dios le estaba diciendo que la autoridad sobre la vida de ese niño la tendría Dios mismo. Dios le dio a ese niño, él mismo le pondría nombre porque ese niño era para él. Además, un dato sin menor importancia, Juan en hebreo significa Dios tiene misericordia. Tercero, Zacarías debió haber entendido que al su hijo ser lleno del Espíritu desde pequeño y no beber vino ni licor, su ministerio sería especial, sería profético, sería alguien apartado y consagrado para una misión especial de Dios. Son las mismas palabras que se utilizan en el libro de los Jueces cuando es anunciado el nacimiento de Sansón. Zacarías debió haber entendido que al decirle que su hijo iría delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, claramente le estaba diciendo que la profecía de Malaquías 4:6 se estaba cumpliendo. Esa profecía decía que Dios mandaría al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Zacarías debió haber reconocido al escuchar el nombre del ángel, Gabriel, que era el mismo ángel que Dios había enviado al profeta Daniel para responder sus oraciones y decirle cuáles eran sus planes con Israel. Toda esta era suficiente información que él debió haber entendido, pues a diferencia de María, Zacarías era un sacerdote, alguien dedicado única y exclusivamente al servicio a Dios, alguien que debía conocer el actuar de Dios en la historia, sus promesas, alguien que debía haber conocido a Dios. Quizá el ángel no fue indulgente con Zacarías, porque al que mucho tiene, mucho se le exige. A Zacarías probablemente le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros hoy. Nos llenamos la boca de Biblia, nos llenamos la boca de teología, nos llenamos la boca de doctrina, de libros, de servicio en la iglesia, pero no conocemos a Dios.
Nuestra vida de fe se vuelve más que un quehacer de los fines de semana, algunas reuniones, algunas conferencias, pero todo el conocimiento que tenemos no nos lleva a conocer a Dios, más bien lleva a que nuestro ego se infle. Nuestra reacción ante la crisis refleja cuán en verdad nosotros conocemos a Dios y le creemos que es capaz de sostenernos, restaurar nuestra vida, salvar a X o Y persona. Créame que esto me confronta, porque no he sido muy positivo con los hermanos que han estado enfermos a punto de morir y Dios los ha salvado. No vibramos, cuando no conocemos a Dios, no vibramos para compartir el evangelio. Ser cristiano se vuelve en algo tan personal como cualquier otra religión, como hacer yoga. Esto es un mensaje para los siervos de esta iglesia, para los siervos líderes de esta iglesia, para los pastores de esta iglesia, para los diáconos de esta iglesia, para todos ustedes, hermanos del Señor, que sirven al Señor en todas las áreas de la vida. Ahora que estamos migrando a discipular personas, ahora que estamos caminando con personas uno a uno, mucho cuidado, porque uno reproduce en los demás la propia fe. Lo que más impactará a tus discípulos no será lo mucho que tú sabes, será la pasión con la que lo transmites. Tu discípulo querrá amar a Dios como tú lo amas, querrá conocerlo como tú lo conoces, se comportará con respecto a Dios como tú te comportas. En palabras del teólogo J.I. Packer, es mejor conocer limitadamente a Dios que tener un conocimiento ilimitado de Él. La Biblia nos lleva a conocer a Dios. En la Escritura podemos conocer su persona. Pero hermano, que todo lo que aprendas de Biblia, de doctrina, de teología, te lleve a ponerte sobre tus rodillas, reconociendo al gran Salvador que tienes, que anheles a tu Padre Celestial, que quieras caminar en sus caminos, que provoque que quieras estar a tu lado una y otra vez, que cuando ores te acerques a alguien que de verdad conoces y no estés repitiendo las mismas oraciones acartonadas de siempre. Yo conocí un hermano hace muchos años en una iglesia en la que hice parte, que no había persona que no quisiera estar con él porque significaba que Dios iba a estar ese día haciendo un milagro. Sucedían unas cosas impresionantes. Yo quería ir a la casa de ese hermano porque nos encerramos en el cuarto de él a orar por horas. Salíamos llorando, cantando. Yo quería estar con ese hermano porque ese hermano conocía a Dios y yo quería conocerlo. Eso y no menos es lo que Dios quiere de nosotros. Vendrán personas ante el trono de Dios diciendo toda la suma teológica que sepas, cuántos libros te leíste, cuántos milagros efectuaste, y Dios solamente dejará entrar a los que conoce. De cierto os digo que no os conoce, apartados de mí, hacedores de maldad. Quisiera terminar con una última contradicción. Cuando Dios no debería bendecirme y aún así lo hace. Dios hace gala de su nombre al darle a Zacarías lo que él no merece por su incredulidad. Pero es que Dios es Dios. Dios no es hombre. Dios no cambia. Su gran amor es para siempre y cumplirá sus designios y propósitos a pesar de nuestra poca fe. La palabra que sale de su boca cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Nada, pero nada podrá obstaculizarla. Lo que Dios ha dicho exactamente que hará contigo, lo hará a pesar de ti o a pesar de que tenga que pasar por encima de ti. Las palabras de Elizabeth ilustran más que cualquier otra cosa que yo pudiera estarte diciendo hoy la fidelidad del Señor. Esto es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad conmigo. A diferencia de su esposo, ella no necesitó que el ángel se le apareciera ni toda la información detallada que le dio.
Ella lo reconoció y alabó de la misma manera que lo hizo Raquel, esposa de Jacob, en Génesis 30. Y esta es la gran contradicción del Evangelio, que Dios por derecho propio no nos tendría que dar nada, que siendo nosotros objeto de castigo y rebeldes, merecedores de perdernos eternamente en nuestra maldad, Dios no la tuvo en cuenta, nos amó y envió a Jesús de Nazaret, el primito de Juan, el sobrinito de Zacarías y Elizabeth. Lo envió para reconciliarnos con Dios. No hay religión alguna en la que el hombre no tenga algo que hacer para acercarse a Dios. El Dios de los cristianos es el Dios que se acerca al hombre, no teniendo por qué. Si Dios no hubiese cumplido sus propósitos, ¿qué sería de nosotros? Dígame. No seríamos como el pájaro herido que se muere en el suelo, como dice la canción. Seríamos como el cadáver seco y podrido que cualquier tumba tiene. Gracias a Cristo, todas sus promesas son sí y amén para la gloria de Dios. O dejamos que nos silencie la incredulidad, o apreciamos lo grande que es Dios al enviarnos este gran Salvador y abrimos nuestra boca en alabanza. Dios ha sido muy bueno, ¿no le parece? Dios ha sido soberanamente bueno. Normalmente en momentos duros de la vida tenemos amigos que nos recuerdan lo grande que es Dios y nos recuerdan los propósitos de Dios, pero el del amigo del cual les voy a hablar no está, pero sí está una de sus canciones. Yo quisiera que termináramos este tiempo, uno, reconociendo que Dios ha sido fiel con nosotros, a pesar de nuestra incredulidad. Es decir, quiero invitarle a que alabemos a Dios porque Él es Dios, no porque nosotros seamos muy buenos. Quiero invitarle a que reconozcamos todos esos momentos en que a pesar de nuestra idiosincrasia, Él no ha dejado de ser Dios. Quiero invitarle a que reconozcamos que Él seguirá cumpliendo sus propósitos en nosotros. Pero quiero invitarle, yo sé que mis jefes me van a dar varilla porque me demoré mucho, pero no quiero dejar de hacer lo que Dios me está pidiendo que hagamos. Quiero invitarle a que cantemos un segundo cántico pidiéndole a Dios, clamándole que venga a estos corazones tan débiles y tan incrédulos, tan llenos de contrariedad, que nos acerquemos a las promesas de Dios que nunca fallan a pesar de nosotros, que reconozcamos que por su fidelidad tenemos un gran Salvador. Amén. Ay, se me cayó. Tantas veces he fallado, tantas veces he dudado, tantas veces he caído, pero Él sigue siendo fiel. Tantas veces he querido apartarme del camino, tantas veces he decidido lo que sé que no está bien, y con todo me levanta y promete en su palabra que Él cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí, su gran amor por siempre
nuestras fuerzas, que Dios cumple sus promesas. Si de nosotros dependieran, cuán inciertas ellas fueran, y es por amor de su nombre que su gracia nos esconde. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Su gran amor por siempre durará. Su mano no me abandonará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Una vez más el Señor. Y el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Su gran amor por siempre durará. Su mano no me abandonará. Y el Señor cumplirá su propósito en mí. Su propósito en mí. Su propósito en mí. Dale gracias allí donde estás al Señor por cumplir sus propósitos. Dale gracias porque a pesar de que no veas su mano allí, Él está allí y no está callado. Él es tu Dios, Dios de toda fidelidad. A pesar de que nuestra vida sea finita, Él es infinito. A pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. Y el Señor cumplirá su propósito